Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios es el centro del universo y el centro de la Biblia. Dios mandó a los apóstoles y profetas de cada época que escribieran todas las palabras de los 66 libros de la Biblia. A través de esta Biblia, debemos comprender la profunda voluntad de Dios. La Biblia también nos enseña la razón por la que los seres humanos vinieron a esta tierra, el lugar al que iremos al final, y el hecho de que cuando morimos, no perecemos en esta tierra, sino que volvemos al mundo de donde vinimos. Por lo tanto, ustedes y yo debemos creer absolutamente que Dios gobierna y guía toda nuestra vida. Entonces, ¿quién es el centro de la Biblia? Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, es decir, de Dios, ¿no es así? Toda la humanidad debe conocer a Dios. A través de la Biblia, Dios nos enseña la fe correcta, cómo reconocerlo correctamente, cómo recibirlo y adorarlo aunque venga con diferentes aspectos, y cómo obedecer y seguir todas sus palabras, ¿no es verdad? Cuando pensamos en la premisa de que Dios es el centro de la Biblia y el centro del universo, podemos preguntarnos, ¿qué le sucedería a una fe sin Dios? Si afirmamos tener fe, pero Dios no se encuentra en el centro de nuestra fe, esta no tendría sentido. No podríamos recibir la salvación ni el perdón de los pecados. Sin Dios, la fe no puede existir. ¿Qué pasaría con una iglesia sin Dios? ¿Qué sucedería si una iglesia alaba a Dios, pero Él no se encuentra en esa iglesia? Hoy en día hay numerosas iglesias como la arena del mar, pero ya que Dios no es su centro, ¿a quién tienen como centro? El pastor se convierte en el centro, o un líder se convierte en el centro. La gente comete el error y la insensatez de colocar sus palabras por encima de las palabras y las leyes de Dios. La razón es que Dios no se encuentra en esa iglesia. ¿Tiene algún sentido el sistema de la verdad sin Dios? ¿No son la verdad de la Pascua y del día de reposo tan valiosas por el hecho de que Dios existe? Por eso, siempre debemos situar a Dios en el centro de nuestra fe. Hoy en día, hay muchas iglesias a nuestro alrededor, pero no cumplen su rol, misión ni función como iglesia debido a que Dios no se encuentra allí. Pensemos en algo más. ¿Tiene algún sentido el culto sin Dios, la alabanza sin Dios o la oración sin Dios? Todo esto carece de sentido. Para que tenga sentido, ¿quién debe estar allí? Dios debe estar allí. Nuestra fe brilla porque Dios está en nuestra iglesia. Aunque pueda recibir obstáculos de su entorno, ¿no está nuestra iglesia guiando a la humanidad al reino de los cielos? Todo se debe a que Dios mora en nuestra iglesia. Entonces, ¿no necesitamos conocer bien al Dios que está con nosotros? Vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. En Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La Biblia nos enseña que Dios quiere que la humanidad lo reconozca. Muchas personas en este mundo se centran en esta tierra y persiguen cosas materiales y mundanas, invirtiendo su tiempo, dinero y esfuerzos para conseguirlas durante su vida.
Sin embargo, dicen, no tengo tiempo para conocer a Dios, estoy demasiado ocupado. De esta manera, van por la dirección equivocada y desperdician su oportunidad de conocer a Dios. Hermanos, ¿hay alguien que haya nacido con el pensamiento, quiero hacerme rico mientras viva en esta tierra? Desde el momento en que nacieron, muchas personas en el mundo han heredado la idea, debo adquirir muchos bienes materiales. Sin embargo, al dejar este mundo, todos se van con las manos vacías, no hay nada que puedan llevarse de esta tierra. Cuando Dios creó a los seres humanos, deseaba que le conocieran más que cualquier otra cosa. Las cosas materiales son importantes y nuestra vida en esta tierra también lo es, pero al final, el día en que volvamos al reino de los cielos, la pregunta más importante será, ¿viví conociendo y temiendo a Dios correctamente? ¿Obedecí su palabra? Estos son asuntos mucho más importantes en los que pensar. Por lo tanto, nuestra fe sin Dios, la iglesia sin Dios, el sistema de la verdad sin Dios y el culto sin Dios carecen de sentido y no tienen ninguna utilidad. Por eso el profeta Oseas nos recordó que debemos proseguir en conocer a Dios. Pasemos al Nuevo Testamento. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿a quién dice la Biblia que debemos conocer? Debemos conocer a Cristo, el misterio de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo se esconden las respuestas a estas preguntas. ¿A dónde irán los hombres cuando dejen este mundo? ¿Se desvanecerán como un puñado de polvo de esta tierra? ¿O hay algo más que los llevará a un nuevo punto de partida? ¿Dónde están escondidos todos estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento? La Biblia nos enseña que están escondidos en Cristo, el misterio de Dios. Hoy en día, el número de personas que afirman creer en Dios es tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Aunque tanta gente cree en Dios, qué desafortunado sería que nadie lo reconociera ni creyera correctamente en Él. Por eso, ¿qué dice la Biblia sobre el misterio de Dios? Conocer a Cristo es conocer el misterio de Dios. Esto es lo que Dios quiere para la humanidad. En el tiempo de la primera venida de Jesús, los judíos creían en Dios, afirmaban que conocían a Dios, decían que conocían la Biblia, pero no pudieron reconocer a Cristo que vino a esta tierra. En la época del Espíritu Santo también existen numerosas iglesias y algunas se jactan de haber leído la Biblia 500 o 1000 veces. Aunque la han leído varias veces, no pueden darse cuenta del mensaje que Dios trata de entregar a la humanidad. Por esta razón, no reciben a Cristo que vino por segunda vez, ni se dan cuenta de la verdad de Dios Madre, la esposa. En la primera venida de Jesús, muchas personas que afirmaban creer en Dios no reconocieron ni recibieron a Dios en la carne. Del mismo modo, hoy en día la gente no reconoce al Señor Ansanjón, Cristo que vino a esta tierra por segunda vez en la carne, ni a la Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Hay una razón por la que la gente no puede entender completamente al Espíritu y a la esposa. Encontremos la respuesta a través de la Biblia. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4. Veamos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere el Dios de este siglo? Se refiere a Satanás, quien es descrito como el príncipe de la potestad del aire, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan distinguir la verdad de la falsedad, ni ver la luz que muestra la gloria de Cristo. ¿Cómo puede un hombre convertirse en Dios? Si Dios viene, debe aparecer en un gran país como los Estados Unidos. ¿Por qué vendría a un país tan pequeño y pobre? Están expresando sus pensamientos de esta manera. Detrás de sus pensamientos se encuentra el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pasemos al versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo ha cegado los ojos de las personas. No obstante, Dios ha abierto nuestros ojos y nos ha permitido ver la luz del conocimiento de su gloria. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sus respuestas fueron, algunos dicen que uno de los profetas, otros Jeremías, otros Elías. Entonces Jesús les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre de este mundo, sino tu Padre que está en los cielos. Hermanos, conocer a Dios es la mayor fortuna y felicidad. Debemos tener un entendimiento correcto de Dios, quien es el centro del universo y el centro de la Biblia. ¿No es esta la única forma en que podemos estar calificados para entrar en el mundo eterno que Dios abrió para nosotros? Por eso nuestro enemigo, el diablo, el Dios de este siglo, siempre ciega la mente de las personas. ¿Cómo puede ser Dios el hijo de un carpintero? ¿Cómo puede este hombre leer la Escritura si nunca se le ha enseñado? Se burlaron, ridiculizaron y calumniaron a Jesús con todo tipo de palabras, haciendo que el entendimiento de las personas se cegara. A pesar de tales situaciones, Dios enseñó a los apóstoles Pedro, Juan y Pablo el correcto entendimiento sobre él. Del mismo modo, Dios hizo brillar su luz gloriosa sobre nosotros para darnos el conocimiento del Padre y la Madre celestiales. Por eso podemos decir con confianza, el Padre Ansanjón es nuestro Dios y la Madre Celestial Nueva Jerusalén es nuestra Madre Espiritual, ¿verdad? Todas las personas del mundo leen los mismos 66 libros de la Biblia. Sin embargo, el Dios de este siglo ha cubierto el mundo entero de tinieblas. Cuando volvemos a la época de la primera venida de Jesús hace 2000 años, había muchos líderes religiosos que afirmaban creer en Dios, tenían poder, autoridad e influencias seculares sobre la iglesia. A pesar de tener todas estas cosas, ¿qué hicieron cuando Dios vino a esta tierra? No lo reconocieron. Crucificaron a Dios, a quien habían adorado. Le escupieron, levantaron piedras e intentaron atacarlo. Le profirieron todo tipo de insultos sin dudarlo. Todo fue porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento y los confundió. No obstante, Dios hizo brillar su luz sobre nosotros para darnos la luz del conocimiento de Dios. Todos vemos la misma Biblia, pero las personas tienen diferentes perspectivas. Esto se debe a que aprendieron del conocimiento humano. Pero
¿qué hay de nosotros? Está escrito en el libro de Isaías que Dios nos enseñará. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Además, entre las profecías del profeta Miqueas, ¿qué hará Dios en los últimos días, según Miqueas capítulo 4? Él nos enseñará en sus caminos. ¿Quién hizo brillar su luz sobre nosotros para darnos el conocimiento de Dios? ¿No vino Dios mismo a esta tierra e hizo brillar su luz sobre nosotros? ¿No nos enseñó la verdad sobre la esposa del Espíritu diciendo, yo sigo a la madre? ¿No es un gran gozo y bendición que hayamos recibido la luz del conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué futuro les esperaba a los que afirmaban creer en Dios hace 2000 años? Veamos el Evangelio de Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Este fue el veredicto directo de Jesús sobre los fariseos y maestros de la ley en ese momento. Pasemos al versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por fuera, tenían un templo impresionante, poder secular e incluso autoridad religiosa a la vez. Sin embargo, a los ojos de Jesús, no parecían más que una generación de víboras. ¿Acaso le dijeron a Jesús, usted es el Cristo, el centro del universo, usted el centro de nuestra fe y el centro de la Biblia? ¿De qué les servía ser sumos sacerdotes si no tenían conocimiento ni sabiduría para reconocer a Dios? En la dinastía Chosun de Corea había un inspector secreto real. Los inspectores reales discernían si el gobernador cumplía la voluntad del rey, actuando con benevolencia o malevolencia para con el pueblo. Los inspectores reales fueron enviados en secreto por esta razón. Tenían la autoridad para imponer castigos inmediatos y juzgar en el acto. Hicieron cumplir el poder del rey. Cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, también dio una sentencia directa diciendo, todos estos serán condenados al infierno. En ese momento, numerosos líderes religiosos se apartaron de Jesús, pero los apóstoles Pedro, Juan y Pablo lo reconocieron y recibieron. Incluso en el momento de su muerte, proclamaron, el centro del universo es Dios, y el centro de la Biblia es Dios. Ese Dios apareció en esta tierra en la carne. Aunque otros no crean en Dios y el mundo no siga la verdad de la Biblia, ¿deberíamos imitar sus acciones? Los que serán salvos deben respetar y seguir las enseñanzas de la Biblia. Debemos obedecer todas las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, sin olvidar nunca que son el camino de la verdad que Dios nos ha dado. Echemos un vistazo a esta época. Según Hebreos capítulo 9, ¿cómo se describe la forma en la que Dios vendrá a dar la salvación a los que le esperan? Dice que vendrá por segunda vez de la misma forma que en su primera venida hace 2000 años. Dios nos anunció que Él no vendría con el nombre de Jesús, sino con un nombre nuevo al país del extremo del oriente de la tierra. Así es como los profetas describieron a Cristo que vendría en los últimos días. Veamos el libro de Oseas capítulo 3, versículo 5. Oseas capítulo 3, versículo 5 dice, después volverán los hijos de Israel y ¿a quién buscarán? Buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a David
y a su bondad en el fin de los días. El rey David murió unos 250 años antes de que el profeta Oseas escribiera este libro de la profecía. Aunque él ya no esté vivo en esta tierra, ellos, ¿a quién buscarán? Está escrito: buscarán a David y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, este David no es el David físico. Pasemos al Evangelio de Lucas capítulo 1 para encontrar al David profético. En Lucas capítulo 1, versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué le dará? Le dará el trono de David, su padre. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús. Dios le dará el trono de David a Jesús. Veamos el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El David profetizado por el profeta Oseas representa a Jesús. Jesús recibió el trono de David. Está escrito: reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sin embargo, como bien saben, en la primera venida de Jesús, Él vino a la tierra, se bautizó a la edad de 30 años, dirigió el reino del Evangelio durante 3 años y ascendió al cielo. Aunque está escrito, reinará por los siglos de los siglos, terminó el ministerio del Evangelio en 3 años en su primera venida. Pasemos a 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó. ¿Cuánto tiempo reinó sobre su trono? 40 años. En Lucas capítulo 1, versículo 31 está escrito: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces, Jesús debe ser ungido a la edad de 30 años para reinar sobre su trono. Solo después de reinar durante 40 años, después de convertirse en rey, podremos decir que él cumplió la profecía del trono de David. Veamos de cerca la vida de Jesús. Veamos Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuántos años? Era como de 30 años. Jesús se bautizó y comenzó a predicar a los 30 años. En el libro de Lucas capítulo 4, su bautismo es descrito como ser ungido. Confirmemos esa escena. Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ¿qué ha hecho? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El escritor del Evangelio de Lucas describe a Jesús siendo bautizado y predicando el Evangelio como el ungido que proclamará las buenas nuevas. En la ceremonia de ascensión al trono de un rey o en la elección del sumo sacerdote ocurre la unción, ¿no es así? Jesús fue ungido a los 30 años, en otras palabras, fue bautizado. Por lo tanto, así como David se convirtió en rey a la edad de 30 años y reinó durante 40 años, el reinado de Jesús tuvo que durar 40 años. Sin embargo, el ministerio de Jesús terminó después de 3 años y medio.
Para que Jesús cumpla la profecía del trono de David, se necesitan 37 años más. ¿Cómo se puede cumplir completamente esta profecía? Jesús debe venir a esta tierra por segunda vez en la carne. ¿Acaso Dios reina en espíritu solo por 40 años? No, no es así. Él es Dios que reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? La profecía de que Dios reinará por 37 o 3 años se cumplirá mientras Él esté en la carne. Por eso, Él vino por segunda vez para cumplir la profecía restante de David. Cuando David reinaba sobre Israel, existía una ley con la que el rey gobernaba al pueblo. Del mismo modo, Cristo, quien vino a esta tierra como el David espiritual, necesita la ley de vida para reinar y gobernar al pueblo celestial espiritual. ¿Cuál es esa ley? Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. La escena del capítulo 22 trata sobre la Pascua. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa, ¿qué es esta copa? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dios ha establecido el nuevo pacto como la ley mediante la cual gobernará a su pueblo, como se profetiza en Jeremías capítulo 31. Sería bueno que confirmemos también esta escena. Pasemos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 20? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El profeta Jeremías profetizó sobre el nuevo pacto, y Jesús cumplió esa profecía. Pasemos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿La ley de quién dará Dios? Daré mi ley. Así como David tenía una ley cuando reinaba sobre los israelitas, Dios estableció la ley del nuevo pacto entre Él y su pueblo y la llamó mi ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos le serán por pueblo. Debe haber una ley entre Cristo, que está profetizado como David, y su pueblo. El profeta Jeremías nos enseña que esta es la ley del nuevo pacto. Cristo guió el reino del Evangelio durante 3 años y reinó sobre su pueblo con la ley del nuevo pacto en su primera venida. Entonces, ¿qué sucederá en su segunda venida? ¿Cómo reinará sobre su pueblo durante los 37 años restantes? Por supuesto, Él reinará con la ley del nuevo pacto. Si en su primera venida gobernó y reinó sobre el reino del Evangelio mediante la ley del nuevo pacto, ¿no debería entonces venir en su segunda venida con la misma ley del nuevo pacto para cumplir la profecía que dice: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo? ¿Quién es el David profético que guió el reino del Evangelio durante 37 años con la ley del nuevo pacto? Él es Cristo Ansanjón. Dios dijo: guiaré a todos los hijos de Sión con la ley del nuevo pacto en mi primera y en mi segunda venida. Por favor, sepan que yo soy Él. Por esa razón, ¿qué escribió el profeta Isaías en el capítulo 25? ¿Qué debemos pensar
Cuando nos encontremos con el que destruye la muerte para siempre con vinos añejos, es decir, el vino del nuevo pacto, ¿quién es Él? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Cómo nos salvará? Con los decretos, ordenanzas y la ley del nuevo pacto. El Padre Celestial Ansanjón es nuestro Cristo, quien dirigió toda la obra del Evangelio durante 37 años con la ley de la verdad del nuevo pacto. El día de reposo, el bautismo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos y la regla del velo, nadie pudo restaurar la verdad del nuevo pacto de la iglesia primitiva. Solo cuando Dios viene a esta tierra, todo puede ser restaurado y restablecido. No cualquiera puede traer la ley del nuevo pacto a esta tierra. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de todas las personas, de modo que cuando Dios venga a esta tierra, no puedan recibirlo adecuadamente. En lugar de estar agradecidos por la gracia de Dios, se quejan y hacen preguntas como: ¿por qué estoy luchando tanto hoy? ¿Por qué la vida es tan dolorosa? Esto solo puede verse como el resultado de que la luz del conocimiento de la gloria de Dios aún no se ha mostrado lo suficiente sobre ellos. La Biblia y los profetas han hecho brillar la luz del conocimiento de Dios en nuestros corazones. Actualmente nos estamos acercando todos a la comprensión de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, la cual en algún momento estuvo destruida y arruinada, ¿no es así? ¿Acaso no estamos guardando el día de reposo perfecto del Nuevo Pacto? Algunas personas preguntan: ¿acaso la Iglesia Adventista del Séptimo Día no guarda el día de reposo? Sin embargo, su día de reposo comienza el viernes. ¿Esto no es el día de reposo perfecto? Dios restauró la verdad del Nuevo Pacto, recorrió la vida de David por completo y reinó sobre el reino del Evangelio del Nuevo Pacto. Recordemos a nuestro Padre Celestial que vino con el nombre de Jesús en su primera venida y con el nombre nuevo de Cristo Ansanjón en su segunda venida y reinó sobre el reino del Evangelio. Nunca debemos olvidar las palabras de la verdad que el Padre Celestial nos dejó. Yo sigo a la Madre. Les pido una vez más que recuerden sus palabras para que cuando el Padre y la Madre Celestiales, el Espíritu y la Esposa, llamen a toda la humanidad, vengan a mí, no dudemos en correr hacia ellos con todo nuestro corazón. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.